el activista y político ultraderecha Charlie Kirk en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, y a raíz de su muerte se ha generado una gran cantidad de debates en diversos temas. Se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el debate en torno al uso de armas, por un lado, pero sobre lo que vamos a hablar ahora es acerca de la libertad de expresión y cómo el presidente estadounidense Donald Trump está cada vez atentando más contra espacios de la libertad de prensa, libertad de expresión, contra medios de comunicación, contra periodistas específicamente, y lo hemos visto con Jimmy Kimmel, el comediante estadounidense que tiene su programa Jimmy Kimmel Live. Ocurrió que días después del fallecimiento de Charlie Kirk, a raíz de este atentado que cobró su vida, Jimmy Kimmel hizo un comentario en un monólogo de apertura, fiel a su estilo, un poco sarcástico, hablando siempre de temas coyunturales, sobre todo cuando tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él hizo referencia a la gran cercanía que tenía Donald Trump con Charlie Kirk. Sabemos que Charlie Kirk tenía unas posturas abiertamente extremistas y tenía una cercanía bastante estrecha con el presidente Donald Trump. Entonces, Trump fue uno de los primeros en pronunciarse cuando ocurrió el ataque, y cuando falleció, finalmente Trump es quien lo anunció. Entonces, Jimmy Kimmel, 5 días después del fallecimiento de Charlie Kirk, abrió su programa en su monólogo de apertura. Dijo algo que se lo voy a pasar a contar ahora. Dijo que la banda del Make America Great Again, que es el MAGA, esta frase con la que es tan característica del gobierno de Donald Trump, dijo: la banda de MAGA estaba intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Kirk como cualquier otra cosa que no sea uno de ellos, y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con esto. Esa fue la crítica que hizo Jimmy Kimmel, y lo que dijo se volvió viral rápidamente. Y aquí entra un personaje clave en el asunto. Este personaje es Brendan Carr. ¿Quién es Brendan Carr? Es el presidente de la Comisión Federal de Estados Unidos, Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, exactamente. ¿Qué es esta entidad? Ellos tienen a cargo regular las comunicaciones en Estados Unidos. Entonces, rápidamente Carr fue quien se pronunció y dijo que lo que había expresado Kimmel en su monólogo de apertura de este programa del 15 de septiembre era una mentira al pueblo estadounidense. Pero no solo eso, sino le dijo a la cadena ABC, que es donde se emite el programa de Kimmel, que debía despedir al presentador, y que si es que esto no ocurría, el gobierno iba a tomar cartas en el asunto. Específicamente dijo: podemos hacer esto por las buenas o las malas. Muchos se tomaron esto como una amenaza directa a la libertad de expresión, y la reacción de ABC, ¿cuál fue? Fue suspender el programa de Jimmy Kimmel, y esto desencadenó un debate bastante amplio sobre el que vamos a conversar con Juan Carlos Ladines. Él es internacionalista, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Vamos a conversar sobre este tema y qué representa esto para Estados Unidos, que desde los inicios de su historia, hace 250 años, es el bastión de la democracia para el mundo entero. Los valores democráticos son prácticamente inherentes a lo que representa Estados Unidos, ¿no? Entonces ya estamos conectados con Juan Carlos. Ahora vamos a conversar con él sobre este tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por conectarte a Latina Noticias. Yo quería empezar Buenas tardes. preguntándote algo bastante directo, ¿no? Algo bastante general. ¿Qué significa para Estados Unidos esto que ha pasado con Jimmy Kimmel? Sobre todo Estados Unidos es uno de los principales, al menos sobre el papel, defensores de la democracia, y tenemos lo de la primera enmienda, que contempla la opinión libre, la libertad de expresión, no solamente en temas de, no sé, de opinión o libertad de prensa, sino también libertad a asociación política o a criticar al gobierno de turno. Entonces, ¿qué significa esto para el país? Bueno, claramente lo que refleja es un proceso de crisis en los Estados Unidos,
porque digamos que Donald Trump entró un poco, en especial en su segundo mandato, en esta idea de abrir o ser mucho más libertario, ¿no? Ir en contra de esta cultura de la cancelación, que era lo que más o menos estaba vamos a decir, hace unos cuantos años en boga, ¿no? E incluso en su discurso inaugural, ¿no? Él trató de presentar la idea de que iba a establecer algún tipo de norma en el cual las entidades públicas, se restringían los fondos para entidades públicas para que no ocurra algún tipo de limitación en lo que es libertad de prensa o libertad de palabra. Ah, por supuesto, esto ahora ha llegado al puerto contrario, si se quiere decir, ¿no? Donde más bien se están aplicando este tipo de amenazas a medios de comunicación, sobre todo tradicionales, ¿no? Porque estamos hablando que acá el problema generalmente está en las tres grandes cadenas, que es la NBC, la CBS y la ABC, ¿no? ABC es la última que pertenece a la transmisión del programa del señor Kimmel. Uno de los temas que ha habido generalmente en los últimos años es que Trump ha tratado de generar algún tipo de juicios y acuerdos extralegales, ¿no? Lo que le llaman settlements en inglés, Ujú. y esto ha servido como un preámbulo para generar algún tipo de amenaza, ¿no? Es decir, si no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Te pongo un juicio y ese juicio puede durar años y ese juicio puede coaccionar, ese juicio puede limitar, por ejemplo, fusiones, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso anterior, ¿no? Había otro talk show, si se quiere decir, Sí. nocturno, que lo maneja el señor Colbert, ¿no? Y la fusión, de una u otra manera, también generó sospechas, ¿no? Porque la idea era la Comisión Federal es la que aprueba la fusión, ¿no? Entonces Ujú. también tiene que haber habido algo, se dice que haya habido algún tipo de negociación en la cual este comediante, este escritor, porque también los hosts estos son también escritores, ¿no? Guionistas, y se le pidió que se cancelara el programa, ¿no? Y se canceló todo el programa, ¿no? O sea, ya no va a haber más programa, porque generalmente estos programas tienen como un recambio generacional, ¿no? Termina una etapa y viene otro nuevo conductor, alguien más joven, ¿no? Que pueda continuar un poco la misma línea, ¿no? Ujú. Ahora, también el tema está principalmente y ahí es donde viene el tema de la crisis, en qué se entiende como una amenaza. Si es, por ejemplo, muchos de estos programas tienen un corte de mofa política, Sí. ¿no? Y obviamente donde más ponen su atención son en estos famosos editoriales, ¿no? Ellos siempre tienen como este pequeño preámbulo de lo que hizo el presidente en el día, ¿no? Y se burlan de él, ¿no? Eso parece que no ha sido de mucho agrado, ¿no? Obviamente Kimmel hizo un discurso contextualizando la muerte del señor Kirk, Ujú. y eso de una u otra manera ha generado ciertas asperezas en varios círculos políticos, ¿no? Entonces, lo que se ve es un patrón y una secuencia, ¿no? Y bien mencionas tú, ¿no? Lo que hizo el señor Brenda Carr, ¿no? Tratar de amenazar, ¿no? Y lo que preocupa es que este tipo de instituciones al final terminen siendo no solo instrumentos de supresión, pero también instrumentos de propaganda, ¿no? Porque el tema no está en simplemente cancelar, ¿no? Entonces, el tema está en qué cosa quiere que Trump escuchen de él, ¿no? Porque la gran queja de Sí. Trump es, claro, solo me critican, ¿no? Casi el 99, el 97% de los discursos que se analizan, que se hacen, son de crítica, ¿no? Hay muy pocos, o si quiere decir, de aspectos positivos o rescatar algunas Ujú. ideas, ¿no? Claro, me parece que se equivocan en el mercado en el que van, ¿no? Son programas de sátira, no son programas de análisis político propiamente, ¿no? Y Y creo él que ahí está un poco ese debate. directamente asocia estas críticas a un sector que el sector demócrata, incluso denominándolos una izquierda radical, ¿no? Él directamente dice, quienes me critican son de este sector. Claro, él Como tú, aprovecha la politización de ese sí. discurso, ¿no? Y lo que busca es un poco esa confrontación este, todos están contra mí, ¿no? ¿Y quiénes son los que están contra mí, ¿no? Son el otro aspecto político, ¿no? Que está dominado por estos medios tradicionales, ¿no? Lo cual Sí. es muy relativo, ¿no? Porque también juega este espacio corporativo, si se quiere decir, ¿no? Y las empresas, mucho en ese mercado ahorita lo que está ocurriendo es muchas fusiones, ¿no? Muchas Ujú. empresas, una se compra a la otra, entonces necesitan la aprobación de la comisión para poder acceder a este tipo de fusiones, ¿no? Recordemos que en el mercado estadounidense estas comisiones que aprueban las fusiones son muy importantes porque son las que regulan la competencia de mercado, ¿no? Lo Ujú. mismo ha ocurrido con Microsoft, lo mismo ha ocurrido Claro. recientemente en otros casos como Google, ¿no? Donde el cual se les busca que se separen las compañías porque están adquiriendo mucho poder, ¿no?
Entonces, ese es un juego político ahí hay que hilarlo de manera más fina en entender las consecuencias de estos animadores, si se quiere decir, de televisión, presentadores de televisión, ¿no? Se ven afectados, ¿no? Y eso impacta en la población, ¿no? Porque la población de una u otra manera siente que está restringido cualquier cosa que pueda decir, ¿no? Y yo quería también conversar contigo, mencionabas bien que no es la primera vez que esto sucede, sucedió anteriormente con un comediante, con Colbert, pero también quería verlo a nivel histórico, ¿no? O sea, veámoslos como olas que quizás van ocurriendo. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene cierta dificultad para no repetir la historia? ¿Crees que olvida muy fácilmente? Por ejemplo, me remonto a tiempos de la Guerra Civil estadounidense o tiempos de la Guerra Fría, donde había esta cierta persecución por parte de las élites hacia las personas que opinaban distinto a ellos, sobre todo nuevamente asociándolo a un sector del lado demócrata, un sector republicano, sindicándolos, tildándonos como personas que iban completamente en contra de la democracia. Entonces, ¿por qué crees tú que pasan los años, pasan las generaciones, cambia quienes están en el poder, cambian quienes también están activos políticamente, pero se sigue repitiendo Bueno, esto? es interesante la pregunta porque sí, es verdad, hay unas ciertas olas, ¿no? Ahorita se dice que mucho que vivimos en una ola de desglobalización, ¿no? Ujú. Estuvimos en una ola de hiperglobalización y ahora estamos retrocediendo, ¿no? Y dentro de esos contextos amplios, sí, muchas historias se pueden repetir, ¿no? En la Guerra Fría fue el macartismo, ¿no? Ese Sí. famoso senador McCarthy que buscaba comunistas en todos lados y los acusaba, y tenía un libro y una lista, incluso entiendo que el sector del entretenimiento en Hollywood, ¿no? Tenía una lista de actores que si pertenecían a cierta ala política, vamos a decir la izquierda, ¿no? Estaban condenados o estaban en esta, otra vez, cultura de la cancelación, ¿no? Sí. Pero igual, también han habido etapas vamos a decir, de explosión libertaria, ¿no? Eh, Escuchaba a un comentarista de la NBC, si no me equivoco, que hablaba un poco y rescataba la historia de Benjamin Franklin, uno de lo que le llaman padres fundadores, ¿no? Y él tenía también un panfleto, ¿no? Que servía para la mofa de las situaciones políticas, ¿no? Y él mismo decía, ¿no? En este momento Benjamin Franklin estaría cancelado, estaría despedido por hacer ese tipo de artículos. Entonces, sí, estamos entrando en un ciclo, algunos lo ven como un territorio desconocido para los Estados Unidos, pero por eso bien apuntas tú que esto tampoco no es algo nuevo, ¿no? Ujú. Es nuevo, si se quiere decir, en el amplio debate de que antes se veía a Estados Unidos como el modelo democrático y ahora no lo es, ¿no? Entonces ahí viene un poco la pregunta de, bueno, ¿y ahora quién miramos, no? ¿Quién es este Sí. gran defensor de la democracia? ¿Quién es este gran defensor de la primera enmienda, como mencionas tú, ¿no? Este modelo democrático que más o menos se exportó, en cierta manera, principalmente a América Latina, ¿no? Porque China no lo ha tomado, Rusia no lo ha tomado, ¿no? Y hay una preocupación de a dónde se dirige, cuál va a ser nuestro, vamos a decir, nuestro gran líder occidental que promueve este tipo de valores. No hay, ¿no? Hay una cierta ausencia en ese aspecto, ¿no? Y eso sí puede traer o decantar en una serie de crisis, incluso de valores institucionales, valores democráticos, ¿no? Y vamos a ponerlo en el espacio regional, ¿no? América Latina recibe mucho, ¿no? Absorbe mucho de estas ideas, de este tipo de ideas que ocurren en los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo vimos esta semana con Milei en su discurso ante las Naciones Unidas, ¿no? O sea, desde el inicio Milei que directamente quiere un poco más así acercarse bastante a la administración de Trump. Entonces, quisiera que podamos también ahondar en que una gran diferencia de lo que las veces anteriores, donde se veía amenazada la libertad de expresión en Estados Unidos, con la actualidad, es la presencia del Internet y las redes sociales. Se ha prestado muchísimo para discursos de odio. Ahora, con el tema particularmente de Charlie Kirk, bastaba entrar a X y ver el video sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, X o Meta, también Facebook, no tienen restricciones en cuanto a la desinformación, sobre todo
en X, Elon Musk intentaba, o al menos intentaba ser una mano derecha de Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué rol juegan ahora las redes sociales en medio de todo esto? Bueno, las redes sociales juegan definitivamente un rol preponderante, ¿no? Son el campo de Veamos batalla ahora, ahora. no, veamos ahora no solo las redes sociales en el sentido de Facebook o X, que son las tradicionales, Ujú. sino veamos las plataformas en general, se están transformando en estos medios de voz, de una u otra manera, ¿no? Quiero verlo primero en ese punto, ¿no? Ujú. Miremos el caso de lo que es la situación ahorita en varios países en el sureste asiático donde ha habido ciertas revoluciones o ciertas revueltas, ¿no? Ya han utilizado las redes sociales o estos plataformas digitales para poder coordinar, ¿no? Ahora, regresando a tu punto anterior, esto no es nuevo, ¿no? Esto, veámoslo, mira, Primavera Árabe, que es en el Sí. 2008, donde fue, si no me equivoco, en Egipto, donde encarcelaron a dos ejecutivos en ese momento era Twitter, ¿no? Y la gente salió a las calles a votar a Mubarak, ¿no? Entonces ya de ahí se veía una cierta importancia de si restringes mis redes sociales, está restringiendo un derecho y por lo tanto voy a salir a marchar, ¿no? Eso va a generar una serie de consecuencias. Pero por el otro lado también, como dices tú, tienes todas estas plataformas que están sobre la marcha aprendiendo a cómo, no sé si la palabra sea restringir contenido, que tampoco ha funcionado, moderar contenido, que a veces también es complicado, porque quién lo modera, bajo qué criterios lo modera, ¿no? O irse al extremo de ser absolutamente libertario, como es el último caso del señor Musk, ¿no? Para comprar la plataforma X, ¿no? Dejó que se esparciera todo tipo de ideas, ¿no? Desde temas de conspiranoicos, temas antivacunas, por poner un ejemplo, ¿no? A, de una u otra manera, infectado, por decirlo, por poner un negativo, este, todo este tipo de opiniones, ¿no? Y lo que más preocupa en ese aspecto es la polarización, ¿no? Porque si la intención era que estas redes comunicaran, acercaran, que siempre, ¿no? Más o menos la estrategia que utilizan, ¿no? Más bien están polarizando y distanciando ideas, ¿no? Entonces eso genera poca tolerancia y ahí es donde surge un poco lo que es en la actualidad no diría una consecuencia exacta, ¿no? Pero es una consecuencia de la violencia política que vive en los Estados Unidos, ¿no? O sea, el lamentable fallecimiento del señor Kirk no es el único, ¿no? Miremos Sí. hacia atrás todos los que están ocurriendo, ¿no? Y todo esto se debe a que estas nuevas generaciones, tal vez de jóvenes, por decirlo de una manera, ¿no? Se ven alimentados por todas estas ideas y estos discursos de odio de ambos lados, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y esta polarización también está potenciada por los mismos líderes políticos. Nosotros vemos cómo actúa Donald Amplificada. Trump, amplificada, vemos cómo actúa Donald Trump a un nivel más regional, vemos cómo actúa Gustavo Petro, Nayib Bukele, vemos que incluso hay veces en los que anuncian ciertas medidas a través de sus cuentas de X y los peligros que eso puede traer se aleja mucho de lo que debería ser un debate democrático impulsada por los propios representantes políticos y lo vemos, como mencionas, desde distintos sectores, no solamente de un sector republicano representado por Trump, sino también un sector más progresista o de la ala de las izquierdas como Gustavo Petro también. Claro, y ahí viene un poco el tema de la crisis, ¿no? Ujú. Porque o lo que ocurre es una captura de la cancelación o un extremismo libertario de discurso, ¿no? Y los dos contrastan, ¿no? Entonces no estamos en un momento en el cual no estamos encontrando ese punto medio de cómo debemos expresarnos, cómo debemos comunicarnos, cómo debemos tolerarnos, si quiere decir. Ujú. Quiero preguntarte directamente si es que consideras que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con Jimmy Kimmel, es una amenaza directa a los derechos civiles y si es que tú consideras que puede haber un punto de quiebre como lo ha ocurrido, los ejemplos que bien mencionaste en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que hubo protestas afuera de las instalaciones donde se graba este programa, también en las instalaciones de Disney como empresa, pero podría haber un punto de quiebre que quizás pueda alzar un poco más a la población o que puedan realmente darse cuenta de que se está atentando directamente contra sus derechos, quizás a un nivel más popular, más grande. A ver, yo pienso que hay que verlo en dos niveles. Si esto hubiera, porque el problema está en las retransmisiones, que es que ellos tienen este tipo de sistema en el cual tienes una corporación, ¿no? Como la ABC, ¿no? Y lo que Ujú. busca es retransmitir
compra señales en otros estados, ¿no? Y retransmite sus programas. Esa es un poco la idea, ¿no? Yo Ujú. pienso que eso se hubiera establecido una batalla legal, ¿no? Que es un poco lo que tal vez el gobierno trataba de empujar, ¿no? Ya tenían los presidentes de otros casos. Incluso ahorita tiene una demanda por el New York Times, que lo maneja el multimillonario Jeff Bezos, ¿no? Entonces, yo pienso que se hubiera quedado ahí y tal vez si esto hubiera llegado a la Corte Suprema, que es su última instancia, para poner un comparativo con lo que sería nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que hubiera reprimado es la primera enmienda, la libertad de expresión, y tal vez hubiera quedado ahí. Claro, esto hubiera sido una batalla legal de años, ¿no? Por decirlo de una manera, gasto de abogados, ¿no? Obviamente las corporaciones no están buscando eso, ¿no? Sobre todo, otra vez, insisto, ¿no? Si están comprándose, fusionándose, ¿no? La idea una disputa legal, eso puede impactar en sus acciones. Estados Unidos tiene mucho más interconectados esos temas, ¿no? Ujú. Pero yo pienso que en el otro lado, sí, todavía no se ha llegado a los niveles que sí se han visto en otros países, como te digo, donde se suprime este tipo de plataforma, ¿no? Imagínate, no sé, un caso donde un presidente, no sé, en cualquier país, ¿no? Lo que hace es cancela X o cierra Facebook o Sí. cierra Instagram, que es una plataforma muy popular, ¿no? Yo pienso que ahí sí sería un ataque directo y no se ha llegado a esos niveles todavía, ¿no? Creo que ahí las compañías con las cuales Trump tiene una buena relación, que son las compañías tecnológicas, ¿no? En cierta manera tienen que tener algún tipo de conversación en el cual digan, no, no cierres las plataformas, sino más bien lo que ha hecho Trump, ¿no? Ha generado su propia plataforma que se llama Truth Social. Truth Social, Sí. exacto, Social Ajá. Truth iba a decirlo. Y es ahí donde él manda sus comunicados oficiales y luego los replica en las otras plataformas que maneja, ¿no? Entonces, claro, Ujú. no, lo que puede haber es algún tipo de curación, si se quiere decir, en que quienes quieran seguir a Donald Trump van a ir a esta específica plataforma, ¿no? Quienes quieran ir, por ejemplo, a una plataforma mucho más democrática que ahora existe ahora, Blue Sky, que es como una alternativa a Twitter, ¿no? Ujú. Quienes quieran, no sé, ver teorías de la conspiración, van a ir a Facebook, ¿no? O sea, un poco lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Pero ninguna se ha cancelado, propiamente, ¿no? Y eso ya implicaría un nivel autoritario mucho Ujú. mayor, ¿no? Que es lo que se ve en China y que es lo que se ve en Rusia, ¿no? En Rusia no hay Facebook, hay algo que se llama VK, Vkontakte, ¿no? Ujú. Que es su Facebook, por decirlo de una manera, ¿no? Y que el gobierno ruso de una u otra manera trata de manejarlo. No puede del todo, pero lo maneja, ¿no? Tienen Telegram, ¿no? No tienen WhatsApp, ¿no? Que también hay una disputa entre el gobierno ruso y el creador de Telegram, ¿no? Me imagino por poder controlar información, ese tipo de cosas, y lo mismo tiene China, ¿no? Entonces, Sí. pero no se llega a un nivel de cancelación como sí se ha visto en algunos países pequeños, ¿no? Donde generalmente si restringes todo, creo que ahí salta un poco esta idea de están aboliendo mis derechos. Em, el deterioro de la libertad de prensa que es evidente en Estados Unidos, por lo que venimos conversando, no debe verse de manera aislada, sino parte propia de un gobierno que ya está mostrando tener ciertos tintes autoritarios, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que es lo que venga a partir de esto, a partir de lo que ha sucedido, no solamente con Jimmy Kimmel, sino lo que viene sucediendo también con otros periodistas? Trump incluso abiertamente ha dicho que los periodistas deben ser despedidos en caso digan cosas en su contra, ¿no? Entonces, claro, ¿tú crees que esa es la punta de un iceberg para lo que pueda ir viniendo más adelante o ya está ocurriendo algo también grave, pero más allá del tema de la libertad de prensa? No, ya está ocurriendo algo grave, ¿no? Simplemente cualquier atentado, cualquier tipo de situación como la del señor Hemos Kimmel, ¿no? En la perdido por cual... unos segundos el audio. No sé si ¿Me escuchas me ahora? pueden ayudar con el audio de Juan Carlos. Estamos ahora en vivo en la transmisión de Latina Noticias conversando un poco sobre lo que ha sucedido con Jimmy Kimmel y lo que puede representar para Estados Unidos este atentado contra la libertad de prensa directamente contra este comediante. ¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas tú? ¿No me escuchas? Sí, te escucho. Ahora sí, ya, Sí. disculpa. No, como te decía, de que hay atentados, definitivamente, ¿no? O sea, así sea una suspensión de 6 días, lo que le ocurrió al señor Kimmel, ¿no? O sea, cancelar el programa, ¿no? En base a la presión sometida por la Comisión Federal, ya refleja un poco una situación completamente distinta. No estamos hablando simplemente de una amenaza, no es una amenaza, ocurrió.
¿no? Entonces, yo pienso que eso es un poco lo que a veces hay bastante temor sobre cómo se plantea esta situación. Ahora, digamos que no quiero poner un tono, decir la luz al final del túnel, ¿no? Pero recordemos que la ventaja es, o la fortaleza de Estados Unidos en ese aspecto es que tiene una democracia eh, que permite el recambio, ¿no? O sea, el señor Trump, eso sí está bien claro, de que él se queda estos 4 años y ahí ya no puede volver a reelegirse, ¿no? Entonces, un poco también hay que ver esa mirada de cómo cambia cómo va a cambiar el sistema político en unos cuantos años, ¿no? Y hay que ver también cómo va a afectar esto en lo que son los procesos de elección, sobre todo en el Senado, en el Congreso, ¿no? Y esto puede de una u otra manera ser un gire o ser un vire a una situación mucho más moderada, de ser el caso, ¿no? Porque esto va a tener un impacto definitivamente, ¿no? Término también está cerca, ¿no? Entonces, todos los ojos están por encima de Donald Trump a nivel interno, pero también internacional, un poco proyectándose a lo que puede venir el próximo año. Sí, definitivamente, ¿no? Tienen que tener una mirada a futuro y creo que ahí, me imagino que tanto el grupo de MAGA, que es el grupo el cual es directamente soporta a Donald Trump, como el Partido Republicano, va a tener que pensar, ¿no? Sobre todo el Partido Republicano siendo un partido más liberal de lo que pueden ser los demócratas, ¿no? Los demócratas siempre han sido considerados mucho más de un corte de el Estado interviniendo, ¿no? El Estado interviniendo para promover competencia, promover justicia social, que son más o menos los puntos base, ¿no? Mientras que el Partido Republicano siempre ha sido un poquito más que el Estado intervenga menos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, un poquito van a tener que discutir esos fundamentos de una u otra manera. Sí, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por conectarte. Ha sido Bueno, una conversación bastante enriquecedora sobre este tema, porque de hecho va a tener repercusiones también sobre nuestra región, porque lo que bien mencionas, lo que mencionábamos, era que Estados Unidos, al menos históricamente, ha sido el modelo de la democracia o como debería ser, al menos en la teoría, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que la situación está cada vez más complicada, así que muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco por estar conectado en este espacio. a ustedes, gracias. Estuvimos con Juan Carlos Ladines, internacionalista e investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Agradezco a todos los que se conectaron a la transmisión en vivo de Latina Noticias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, darle like a esa transmisión, compartirla, porque aquí tenemos información de lo que sucede en el Perú y el mundo 24/7, todos los días de la semana, todas las horas del día. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que tengan una muy buena tarde.